estamos listas para conversar con nuestra primera entrevistada del día de hoy. Ustedes ya saben, día viernes, día de Somos Expertas, Nuestra Voz. Y lo primero que quiero contarles es que gracias al trabajo realizado por esta experta, junto a un gran equipo de mujeres, pudimos conocer más en profundidad de los alcances del acoso callejero, una de las formas de violencia de género más extendidas en todo el mundo. Así, desde el Observatorio contra el Acoso Callejero, OCAC, se instaló durante años este problema en la discusión pública y en la agenda política. Hoy en día, nuestra experta se encuentra trabajando como asesora de género en una de las materias que más nos afecta en la actualidad y que nos seguirá perjudicando mayoritariamente a las mujeres en el futuro. Por todo esto y mucho más, ya le quiero dar la bienvenida a María José Guerrero González, asesora de género en el Ministerio de Medio Ambiente y expresidenta del Observatorio contra el Acoso Chile. ¿Cómo estás, María José? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, estamos muy contentos y contentas de recibirte acá, María José, para hablar de un tema súper importante que es varios temas en realidad, porque me gusta que aprovechemos a nuestras expertas y su experiencia. El acoso callejero. Fíjate que yo voy a comenzar contando una anécdota muy cortita. Yo hice mi tesis de magíster del acoso callejero. ¡Ah, mira! Así es que estudié mucho el proceso de instalación del concepto acoso callejero. Porque nosotros y nosotras conocíamos el acoso callejero como el piropo. Sí, ¿cierto? Tal cual. Eso es. Entonces, instalar el concepto de acoso callejero fue una misión, me imagino, muy ruda. Entonces, quisiera preguntarte en primera instancia, ¿cómo fue ese trabajo de instalar este nuevo concepto en la sociedad, en una sociedad chilena, machista, complejo, ¿no? Sí, me acuerdo que, primero partamos que el OCAC nació a fines del 2013 y empieza a tener un poquito más de vuelo el año 2014 y eso significa que estamos hablando 10 años atrás, que no existía, ¿no es cierto?, el mayo 2018, que no había una... O sea, si bien había efervescencia, etcétera, ¿no es cierto?, no era como el feminismo como hoy día lo conocemos. Entonces fue muy complejo, fue una decisión estratégica política la cual tomamos en ese tiempo, y ahí todos mis aplausos al equipo de comunicación también, que fue el que llevó mucho más esta caballito, ¿no es cierto?, de cambiarle el nombre al fenómeno, ¿no? Porque efectivamente, cuando hablamos de piropo, no hablamos de un problema social, hablamos de algo que supuestamente es un halago, entonces te tienes que sentir bien, y casi como que caía, comillas, en lo malo, ¿no es cierto?, cuando decían, no, un piropo, pero vulgar. Le ponían un apellido. No, estamos hablando de acoso sexual. No todos los piropos son malos. Claro, decían. Y estamos hablando de acoso sexual callejero. Hoy día tenemos no solamente una legislación, sino que también políticas públicas al respecto, políticas incluso sectoriales, como en metro, por ejemplo, en temas de transporte, que se están tomando mucho más a cabo, y bienvenido sea, ¿no es cierto?, también ese trabajo que fue bastante arduo de cambiarle el significado social, y que hoy día está casi ya como más normalizado hablar de acoso sexual callejero y no de piropo bueno / piropo malo, porque ese nunca fue el debate, ¿no? Exacto. Y también instala una problemática que no se había abordado tan profundamente, que es la violencia en los espacios públicos, ¿cierto? Tenemos muchos estudios que abordan la violencia en los espacios privados, pero no así en el espacio público. Y también una problemática que me imagino que todas las mujeres, si no la mayoría, lo viven desde que son pequeñas. Y es complejo porque yo recuerdo que incluso estos mal llamados piropos te abrían los oídos y los ojos a nuevas formas de acoso que tú ni siquiera sabías que existían. Sí, o sea, pensemos que en Chile hay en promedio el acoso sexual callejero comienza a los 14 años de edad, pero tenemos un pic de comienzo a los 12, que es la edad en que muchas niñas empiezan a ir sola al colegio. Entonces estamos hablando de efectivamente trasladar, cuando estamos hablando de temas de violencias de género, estamos hablando en todos los espacios donde estemos las personas, como es una cuestión estructural, finalmente se da, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, abrir ese debate, poder plantearlo, poder plantear que es una cuestión que nos construye en nuestra vida, que la violencia sexual hoy día no es
es como algo aislado, sino que hay un continuo de violencia, ya sea del acoso sexual callejero, acoso sexual laboral, ¿no es cierto?, acoso sexual en establecimientos educacionales, y poder trabajarlo desde medidas preventivas es demasiado relevante hoy en día. Y ya a 10 años de haber, ¿no es cierto?, que se inicia el OCAC hasta hoy, creo que hemos avanzado un trecho súper súper largo. O sea, para muestra un botón con Ley Karin, por ejemplo. Claro. Solo una pregunta, prepauta. El OCAC cambió de nombre, ¿no? Observatorio contra el acoso callejero, y ahora es contra... Contra el acoso Chile, sí. El acoso Chile, sí. Era un dato no menor. María José, ¿qué te motivó personalmente a combinar el activismo, ¿cierto?, por los derechos de las mujeres con el trabajo medioambiental? Es un nexo bien interesante. Sí, mira, la verdad es que yo empecé a trabajar en temas medioambientales ya hace un tiempo, un poco, si no bastante paralelamente, mientras estaba también en el activismo de OCAC. Y la verdad es que para mí está tremenda y absolutamente entrelazado. O sea, cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de nuestra casa. Ya no estamos hablando de la distinción entre lo público y lo privado, sino que hablamos de todo. Sí. Normalmente o muchas veces se asocia que en temas medioambientales como si fueran algo muy a largo plazo, muy afuera de nosotros y nosotras, climático, como ¿qué es eso? Pero al final del día tiene que ver con cosas muy prácticas, muy pragmáticas, y que se ven todos los días. O sea, en términos de la triple crisis ambiental, no es verdad, estamos hablando, por ejemplo, una de sus áreas es la contaminación. Y esta contaminación, ¿no es cierto? O sea, al final del día, ¿a quién enferma? ¿Y quién cuida a ese enfermo y a esa enferma? ¿No? ¿Quién deja de trabajar remuneradamente por ese cuidado? Por ejemplo, ¿a quiénes impacta en términos de nivel socioeconómico? Todo eso tiene materias de hoy en día en la vida diaria de todo y todas, y esto tiene finalmente, como todo, ¿no es cierto?, una repercusión en términos de género, pero abismal. Entonces, dejarlo afuera es simplemente dejar afuera no solamente a la mitad de la población y sus problemas, sino que también la mitad de posibles soluciones al respecto. Sí. Me llama la atención lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Asesora del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar en el Ministerio asesorándolo en estas materias? Es una experiencia muy enriquecedora. Yo vengo desde distintas áreas. Una de esas es el activismo en la sociedad civil, también de la academia, y poder estar inmersa hoy en día en términos de la política pública, que tiene que ver con temas súper prácticos. Es súper enriquecedor poder generar algún cambio, no solamente a nivel de la institución misma, sino que a través de las políticas, los programas, los reglamentos, etcétera, que se generan a través del ministerio. La verdad es que ha sido de bastante crecimiento, si puedo decir alguna palabra, sí. ¿Es rudo el trabajo? ¿Es extenuante? ¿Cómo lo calificarías tú? Yo creo que siempre trabajar temáticas de igualdad de derechos, ¿no es cierto?, es rudo. Es rudo porque el sistema completo te dice que no, todo el tiempo. O sea, estás batallando todo el tiempo. Todo el tiempo. Es un constante batallar porque o sea, hay cosas que no se puede necesariamente cambiar desde este lugar, ¿no? La economía no la puedo cambiar. El sistema político no es posible cambiarlo, ¿no es cierto? En términos prácticos, las cuestiones educacionales, me refiero a lo inmediato, ¿no? Pero sí ir aportando, o sea, saber que estás aportando un granito de arena en esa materia, y sobre todo hoy en día. Yo estoy trabajando efectivamente como asesora en el Ministerio del Medio Ambiente, en un gobierno en particular también, un gobierno que tiene no solamente una bajada que dice gobierno feminista, sino que materias prácticas. O sea, tenemos compromisos ministeriales, compromisos transversales, en ¿no es las cierto? Políticas públicas. Políticas públicas con programas de trabajo a la interna del ministerio y todo el sector también, la superintendencia, ¿no es cierto? El CEA, el ministerio también, a nivel nacional, en la propia política pública, ¿no es cierto? Cómo se genera, no sé, la participación ciudadana también con mujeres, los comités, ¿no es cierto? Consultivos, por ejemplo. Todo eso son temas prácticos, reales,
que hoy día se están trabajando y el sello del gobierno también está teniendo su impacto en estos temas. El hecho de también instalar el concepto de la transversalización de género, ¿no?, en las políticas públicas, y eso también el gobierno lo ha estado diciendo constantemente. ¿Cómo se incorpora, para que le contemos a la gente que nos escucha de manera sencilla, cómo se incorpora la perspectiva de género en estas materias, como el medio ambiente, por ejemplo? ¿Cómo se hace ese juego para que finalmente podamos entender en la casa, ¿cierto?, cómo incorporo la perspectiva de género a estas materias? Tenemos que comprender primero que la perspectiva de género lo que hace es poner en escena toda la realidad y conocimiento que tradicionalmente ha quedado fuera para cualquier materia y decisión, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de temas educacionales en la universidad, siempre se ha hablado a un estudiante tipo, ¿no es cierto?, que mayoritariamente es masculino, mayoritariamente es hombre. Claro. No hablamos de las mujeres estudiantes que tienen hijos, hijas, que no solamente tienen hijos, hijas, sino que además en sus casas, por ejemplo, cumplen roles de cuidados con hermanos y hermanas chicas, con personas, ¿no es cierto?, que requieren atención, como personas adultas mayores, etcétera. Ponen en escena entonces la perspectiva de género otras realidades, ¿no es cierto?, que impactan de manera inmediata, ¿no es cierto?, pero que al final del día no se toman en consideración. En términos medioambientales también, cuando hablamos, por ejemplo, de tomar participación efectiva, porque estamos hablando de una realidad particular en una caleta, por ejemplo, tenemos que tener como la comprensión de la realidad cultural de esa caleta, de los aspectos de autonomía económica que deja, ¿no es cierto?, ese sector económico para las mujeres, que muchas veces estos ciertos sectores económicos además, por ejemplo, son herramientas para ellas para salir de relaciones abusivas, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. O en términos prácticos, los efectos del cambio climático que tienen las mujeres en el acceso al agua, a las energías, que las mujeres además son quienes cocinamos, quienes cuidamos, quienes tenemos además una relación con el medio ambiente distinta, quienes tenemos, por ejemplo, si bien trabajamos la tierra, las mujeres no somos dueñas de la tierra en relación como son los hombres, que diversos estudios han demostrado que si las mujeres tuviéramos la misma capacitación que los hombres, el mismo acceso a la tierra en términos de ser dueñas, el mismo acceso al crédito, por ejemplo, y la misma información, la hambruna a nivel mundial disminuiría significativamente. Comprender que las materias de género transversalizar significa una política pública en medio ambiente más eficiente y más efectiva al final del día. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en el análisis de la política pública la realidad completa de la sociedad y no solamente una parte. Claro. O sea, las tareas reproductivas y de cuidado, el cuidado de las guaguas, el cuidado de los niños, de las personas adultos mayores, de los huertos, el acceso al agua, donde las mujeres, ¿no es cierto?, tienen, por ejemplo, donde cocinan, o sea, el acceso a las energías limpias es importante. Sí. ¿Por qué? Porque la cantidad de mujeres muertas por contaminación también es relevante, ¿no? Los temas de morbilidad también son relevantes. Es decir, si tú estás enferma con un asma crónica por estar cocinando a leña, eso genera un costo también a nivel país y un costo a nivel de esa vida particular. Entonces, tener en escena, ¿no es cierto?, todas estas variables es poder entregarle valor y también respeto al derecho humano, ¿no es cierto?, de la mitad de la población y de sus vidas. Exacto. Y abordar el tema de que no existe solo un tipo de mujer. Efectivamente, diversas. O sea, tenemos 16 regiones, incluso en cada región hay un mundo distinto. O sea, tenemos un país precioso, sin embargo, eso también genera una diversidad de realidades desde lo rural, ¿no es cierto?, lo urbano, las largas distancias, ¿no es cierto?, que tenemos en el norte, por ejemplo, los temas de conectividad que también tenemos en el sur. O sea, es comprender la especificidad y también la especificidad cultural de cada uno. No es lo mismo, ¿no es cierto?, localidades con una fuerte presencia de pueblos originarios, por ejemplo, a las que no. Y ahí tenemos que también tener esos respetos y esos accesos de la mejor forma posible también. Exacto. Hace poco tuvimos una experta acá que era experta en administración de condominios. Y ella me decía, no es lo mismo administrar un condominio en Vitacura que en Bajos de Mena. Claro. Tienen otros problemas. Sí. Lo abordan de manera distinta.
Y eso es súper importante de que la gente lo entienda, que no existe solo una realidad. Y que todas esas, yo creo que ahí está el desafío también de los ministerios, entender que existen distintas realidades y cómo finalmente las puedo abordar. ¿Cómo crees tú? ¿Cuál es el principal desafío que existe en esto? ¿Cómo lo ves tú? Un desafío que es bastante grande tiene que ver con la participación a nivel sustantivo. Es decir, que no solamente podamos tener consultas públicas, ciudadanas, en las cuales se está dando mucho, y se da mucho, sobre todo en temas medioambientales, que las mujeres participan activamente, sino que también en la toma de decisión. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, en todo el sector de medio ambiente en nuestro país, en el SEA, la Superintendencia, el Ministerio de Medio Ambiente, están dirigidos por mujeres, los tres. Pero también tenemos que ver, bueno, qué está pasando en el sector privado, qué está pasando en la institución de educación superior, qué está pasando, ¿no es cierto?, en otras áreas, en otras instancias, donde no estamos siendo las mujeres quienes tomamos todas las decisiones en manera equitativa, ¿no es cierto?, con los varones, sino que todo lo contrario, eso no es lo que ocurre. No puede ser que nuestras máximas representantes en términos medioambientales del Estado sea un poco una excepción a esta norma, ¿no? Desde el Ministerio se está trabajando mucho en la participación paritaria de mujeres y hombres. O sea, hoy día se están cambiando los consejos consultivos, no solamente a nivel nacional, que ya es paritario, sino que también los niveles regionales, la mayoría son paritarios, y los próximos que se van a modificar para el próximo año van a ser paritarios también. Se está, ¿no es cierto?, trabajando de diversas formas con también mujeres lideresas de Fondo de Protección Ambiental, ¿no es cierto?, para poder también fomentar, ¿no es cierto?, su liderazgo y visibilizar también su trabajo. Pero es un desafío el tema de la participación sustantiva importante, porque no es solamente un desafío a nivel de un gobierno en particular, es un desafío a nivel de Estado, y eso incluye, ¿no es cierto?, las distintas ramas, las distintas áreas, ¿no es cierto?, y cómo lo fomentamos también a nivel interministerial con otras organizaciones. O sea, no es algo que dependa solamente, en este caso, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, sino que tenemos que pensar, por ejemplo, que la participación sustantiva de las mujeres en toda línea responde también a una educación no sexista. Porque no es algo que podamos decir, bueno, desde aquí en adelante vamos a tener participación sustantiva. No, también responde qué carrera estamos estudiando, la brecha, por ejemplo, en la academia, que sabemos que tenemos el acceso un 50%, un poquito más, la mujer incluso, pero a medida que la carrera académica va avanzando, hay una disminución considerable. Chile somos uno de los peores países a nivel de la OECD por cantidad de doctores y doctoras en el mundo. O sea, es abismal. Es abismal. O sea, creo que somos el penúltimo país dentro de la lista de los OECD por cantidad de doctores y doctoras por cada 1.000 habitantes. Nuestro promedio está muy por debajo. Y ahí también tenemos, incluso en esa brecha, tenemos la brecha de género, que el doble son hombres, ¿no? Entonces, en estas materias también importa quién investiga, sobre qué investiga, qué datos se están generando, qué variables se están midiendo para poder hablar de los impactos, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Hay harta pega. Mucha pega. Porque estamos hablando de un cambio cultural, social, muy arraigado, pero creo que vamos avanzando. Sí, claramente. O sea, estos 2 años y el próximo año y medio que nos va quedando por lo menos de gobierno ha sido un periodo también de poder anclar decisiones, siempre pensando que la perspectiva de género y la igualdad de género, ¿no es cierto?, es un horizonte, ¿no?, que se va alejando un poquito cada vez más, cada vez que nos vamos acercando. Sí. No es algo que simplemente vamos a llegar y decir, aquí estamos. Eso queremos, obviamente, y es lo que nos motiva y para eso estamos trabajando. Pero es algo que tenemos que seguir haciendo, que las distintas, o sea, las manifestaciones de las violencias de género se presentan en cada nuevo contexto. O sea, hablemos, por ejemplo, que la reciente aprobación en uno de sus trámites de la ley de acoso online, ¿no? O sea, un escenario nuevo, aparecen violencias nuevas, la inteligencia ¿no? artificial. La inteligencia artificial hoy en día. Entonces, son nuevos escenarios que nos proponen muchos desafíos. Los organismos internacionales a nivel de materias medioambientales también nos están proponiendo muchos desafíos y creo que estamos llegando cada vez más mejor en un lugar, en un mejor puesto, de una mejor forma, para después seguir avanzando mucho más en todo lo que nos va quedando, ¿no? Sí.
María José, ya vamos a cerrar la entrevista. De verdad que ha sido un placer escuchar tu experiencia, pero quisiera que le pudiéramos dejar un mensaje a quienes nos están escuchando. Hay muchas niñas que nos escuchan, hay muchas mamás, mujeres, y quiero que le hablemos a ellas desde tu experiencia, algo que quisieras compartir con ellas, decirles un mensaje, un consejo, lo que tú quieras. Ay, decirles que se rodeen de mujeres, que por favor, si tú eres una mamá, papá, cuidadora, cuidador, lo que sea, con niños y niñas, por favor, generar roles también es muy importante, que puedan ver lideresas alrededor de ellas, porque las hay. No tenemos que buscar excepciones de mujeres, es muy importante. Poder también enseñar desde una perspectiva de género de lo que hacemos en nuestro alrededor, en nuestro mundo, nos impacta no solamente a nosotros y a nosotras, sino que también a las generaciones futuras y no muy futuras, ¿no? Estamos hablando de los niños y las niñas hoy en día. Poder generar, o sea, los cambios no ocurren solamente desde las instituciones, no ocurren desde arriba hacia abajo, sino que todo lo contrario. Poder exponer a niños y niñas a diferentes roles de mujeres en diferentes áreas para que después esa niña de 5 años sea una súper científica que nos permita avanzar en esto, fantástico. Poder avanzar en el cuidado del medio ambiente y que no sea solamente una responsabilidad de mujeres, por ejemplo, en reciclar en las casas, también es un aporte relevante. Poder trabajar, ¿no es cierto?, y poder validar las experiencias de niñas para poder avanzar, por ejemplo, en disminuir la violencia laboral y educacional a mujeres, que también eso nos sacan del espacio público en términos de producción, también es relevante. Intentemos entregar lo mejor posible estos espacios a nuestras generaciones actuales y futuras. Ese sería como mi llamado hoy en día. María José Guerrero González, socióloga de la Universidad de Playa Ancha, magíster en estudios de género, sociología y cultura, mención humanidades de la Universidad de Chile, doctora en gobierno de la Universidad de Essex, Reino Unido, asesora de género en el Ministerio del Medio Ambiente, ex integrante del grupo asesor de la sociedad civil de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, expresidenta del Observatorio contra el Acoso Chile entre el 2017 y el 2020. Ahí está el currículum de nuestra gran experta. A mí me fascina esta parte del programa porque en el fondo le contamos a las personas que nos escuchan la calidad de nuestra experta. Somos todas expertas y María José, gracias infinitas por estar acá. Muchas gracias a ti. Nos vamos a la canción Llévame de Soraya y nos vamos con la segunda entrevista de Somos Expertas, Nuestra Voz.